a partir del domingo pasado empezamos una serie que se llama El rapto de la iglesia y la tribulación, es decir, hacer una diferencia entre quienes pasarán la tribulación y quienes pasarán fuera de la tribulación. Entonces, cuando hablamos del rapto de la iglesia, estamos hablando de un evento que esperamos está en el futuro, pero que es eminente. Decíamos en el estudio del domingo pasado, algo que tiene que cumplirse en la iglesia. Es decir, es la iglesia que va a ser raptada. Y hablábamos que necesitamos ser consolados a través del hecho de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay muchos que están equivocados con respecto a esto y por eso lo enseñamos enfáticamente. Fíjense bien, si hubiera un terremoto aquí en El Salvador, ¿verdad? Que esperamos que no, pero solamente es hipotéticamente, aunque aquí en El Salvador a cada momento está temblando, ¿verdad? Allá por la costa. Casi todos los días hay sismos que no se sienten y algunos que sí se logran sentir. Ahora entonces, pero si hubiera un terremoto hoy en este día, entonces, y hubiera quizás un problema tan serio y en todo El Salvador estuviera en alerta, ¿qué creen ustedes que diría la gente? Ya viene el fin del mundo. ¿Y la gente le tiene miedo al fin del mundo, hermanos? Sí, le tienen miedo, ¿verdad? Tremendo. Yo recuerdo que cuando aquella zona costera quedó arruinada, porque casi solo casitas de bajaré que había en ese tiempo, un pueblito que se llama San Agustín, solo quedó parada la alcaldía municipal y la escuela, y ahí todo se cayó. Y no se veían las casas, solo tierra por todos lados. ¡Qué desastre tremendo! Y no hace poco hubo un terremoto aquí en El Salvador, ¿verdad? Que tuvo solamente como 3 grados menos que esa vez. Y resulta que no pasó nada. Significa entonces que las casitas de bajaré que desaparecieron y hoy hay construcciones nuevas, ¿verdad? Ahora, más sin embargo, si Dios quiere hacer temblar la tierra en unos segundos, todo puede desaparecer. Pero lo que le quiero decir que el gran problema más serio no es que los inconversos se aflijan. Ese no es tanto el problema, porque sabemos de hecho que los inconversos no tienen esperanza de nada. Y la gente dice, bueno, si le preguntamos nosotros, ¿va a ir al cielo? No, de lo más seguro al infierno. Que la gente inconversa es sincera. Mucha gente que le platicamos acerca de la salvación, no, dice, yo lo más seguro que voy a ir al infierno. Está clara en ese sentido. Y cuando se dan un fenómeno como este, dice, bueno, viene el fin del mundo. Pero el problema más serio no serían ellos. El problema más serio es que la iglesia se ponga a temblar y a decir que tiene miedo porque viene el fin del mundo. ¿Deberíamos nosotros como creyentes tener miedo, hermanos? Para nada. Es decir, en nosotros debe estar la firmeza y la plena seguridad que nosotros no vamos a experimentar el problema que se va a vivir aquí en la tierra acerca de estos eventos futuros que se esperan con la destrucción de todo. Y los únicos que quieren quedarse aquí son los testigos de Jehová. La casa del hermano Juan, a ver quién la tiene vigilada ya de 3 años. Porque ellos dicen que van a reconstruir todo y las casas más bonitas van a ser de él. Ahora entonces, el gran problema es que cuando sucede cualquier cosita, cualquier noticia mala, los creyentes andan diciendo, qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros vamos a pasar por ahí. No, para eso estudiamos. Muchas iglesias, si le habláramos con todas las iglesias, la mayoría de iglesias creen que van a pasar por la tribulación. Y ese es el gran problema.
Y veamos entonces, estamos viendo el arrebatamiento en la primera fase, en la segunda venida de Cristo. Es decir, la primera fase es el rapto de la iglesia. Solo van a ser raptados los creyentes. Solo van a ser, bueno, los creyentes nomás vamos a encontrar con Cristo en el aire. Los creyentes en un abrir y cerrar de ojos nos vamos para encontrarnos con Jesús. Los creyentes vamos a estar, ¿verdad?, con Cristo de una vez y para siempre, y ya no nos vamos a volver a separar de Cristo. Los creyentes vamos a estar en un juicio, ¿verdad?, que se llama el tribunal de Cristo, y en una boda que se llama la boda del Cordero, ¿verdad? Y ahí va a haber peligüey también, ¿verdad? Va a haber, es decir, no, en la boda del Cordero, la boda, ¿saben qué? Qué fenómeno tan tremendo que al final de la tribulación, las aves de rapiña y todos los animales que comen carne se van a dar gusto con los cuerpos de todos los generales y la gente importante que va a morir ahí en la guerra. Los caballos, dice la Escritura, que se van a ir hasta el freno en la sangre que va a correr ahí. Aunque en este tiempo, ¿verdad?, no tanto va a haber caballos en esa guerra. Van a haber tanques de guerra, ¿verdad?, y cosas así. Pero, más sin embargo, va a estar dura esa guerra. Al final de todo esto, bueno, en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece la invitación de que a la gran cena, ¿verdad?, a la gran cena, porque el Mesías se ha casado con la iglesia. Y ahora aquí nosotros, la iglesia, somos la novia del Cordero. Amén. Pero cuando nos vayamos con Cristo, allá va a haber un desposorio, ¿verdad? Entonces allá va a ser la esposa del Cordero. Y en ese casamiento somos invitados a una gran cena. Qué maravilloso, ¿no? Porque los creyentes siempre andamos pensando en la comida también, ¿verdad? Los tamales del 31 de diciembre estamos pensando anoche. Bien, entonces, pero la gente se pregunta, ¿y vamos a comer? Pues sí, vamos a comer ahí. Ahora entonces, una de las cosas que vemos aquí. Bueno, todos los creyentes en Cristo serán juzgados en el rapto, en el tribunal de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, y capítulo 4, versículo 5, y 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. No está el versículo 10 aquí. Ahora entonces, vemos entonces que los creyentes vamos a ser juzgados ahí. Allí, bueno, ¿para qué vamos a ser juzgados? Bueno, no para ser condenados, no para ser condenados, sino más bien para otorgarle galardones a aquellos creyentes que fueron fieles en su ministerio, aquellos creyentes que fueron fieles en su palabra, aquellos creyentes que fueron fieles en los dones que el Señor ha dado, aquellos creyentes que fueron fieles en todo el quehacer de la vida de la iglesia y se preocuparon por la iglesia. Fíjense bien que el Señor no quiere gente despreocupada en los quehaceres de la vida de la iglesia, quiere que gente se preocupe por las cosas de Dios. Ahora entonces, y vamos a ver la cita bíblica, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora entonces, dice que nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros. Ahora, ¿quiénes van a estar ahí?
Todos los creyentes, todos nosotros, los creyentes, no solamente de esta iglesia, de todas las iglesias que verdaderamente han confiado en Cristo. Ahora vamos a estar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio donde va a estar Cristo juzgando a la iglesia en el sentido de cómo creyentes nos portamos aquí en esta tierra. Cómo fuimos en el llamado de Dios. Cómo fuimos en el quehacer de cada uno en su ministerio, ¿verdad? Dios va a juzgarlos, hermanos, no crean ustedes. Y uno podría decir, bueno, está bien, hermano, que no ganemos ningún galardón, pero por lo menos que seamos algo. Sí, pero saben que iban a pasar algunas cosas que no quisiera yo que ustedes las sufrieran allá. ¿Por qué? Porque si vamos a estar en ese tribunal, vamos a dar cuenta de qué cosas, de lo que sea bueno o de lo que sea malo. ¿Hacen cosas malas todavía los creyentes? Sí. Pero no se trata meramente de la conducta, sino de las cosas buenas y malas que un creyente, de lo bueno que pudo hacer, pero no lo hizo, y lo hizo malo. ¿De qué manera? Voy a ponerle un ejemplo. Viene y el Señor le da un ministerio a un creyente, ¿verdad? El ministerio de predicar su palabra, ¿verdad? Que esté frente a la iglesia predicando su palabra. Y el creyente dice, bueno, en la noche ya pensando, bueno, ¿qué hago? ¿De qué les voy a predicar? Bueno, ahí está el pasaje. Bueno, dice, voy a leer el pasaje y unas cuantas mentiritas le voy a decir a los hermanos. ¿Creen ustedes que va a ganar galardón así de esa manera? Ese fue un criterio malo, es decir, un pensamiento malo. Lo malo que pensó que podía hacer. Bueno, yo una vez aquí, con recién convertido al Señor, le pregunté a un pastor, mire, ¿qué va a predicar mañana en el culto? Quiero estudiar el pasaje para darme cuenta. No, me dice, cualquier mentirita le voy a decir a los hermanos. Así, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de eso. Si el ministerio que ha dado de la predicación es algo serio. Es más, ¿qué dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿se considera usted que podemos ser avergonzados en el tribunal de Cristo? Sí. Vamos a ver, da cuenta de tus predicaciones, pastor. Vamos a ver, pastor, vamos a dar cuenta de tus predicaciones. Y allí no van a haber pelos, hermano, porque allí no va a haber nada oculto. Todas las obras del creyente están siendo escritas para que nadie pueda tener duda de que y mentirle al Señor no se le puede mentir. Así que aquí tratamos de hacer las cosas chuecas. No, nadie se va a dar cuenta. No, el Señor sí se da cuenta, Él lo ve todo. Y allá en el tribunal, bueno, y este domingo, ¿qué predicaste? Aquí está, mira, Señor. Ajá. ¿Y por qué esa predicación solamente se te fue en decir chambres del pueblo y no usaste la palabra? Si te interesaba, el interés era que los hermanos, los creyentes se alimentaran de tu o de mi palabra. Porque predicar así del chambre del pueblo no cuesta, hermano. Solo uno va a investigar, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el pueblo? No cuesta. La mayoría de predicadores predica de esa manera. No desde tuve un sueño o de sueño. Tuve un sueño anoche, ¿verdad? Y le dice a uno, y usted, hermano, estaba en ese sueño, está pecando, es un pecador. Bien fácil predicar de esa manera. De esa manera no cuesta, pues, si cualquiera lo puede hacer. Y sin estudiar la Biblia. Ahora entonces,
Pero dice que todos vamos a dar cuenta de nuestras obras estando en este cuerpo, de lo que hicimos estando en este cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Significa que iban a salir los errores que cometimos. Es más, como predicadores tenemos mayor responsabilidad de presentarnos ante Cristo y pues allí nos vamos a dar cuenta cuánto fallamos, ¿verdad?, al Señor en la predicación de la palabra. Ahora entonces, pero dice aquí que vamos todos, sin excepción de nadie, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Imagínese también usted otro extremo, que se presente al creyente y le diga al Señor: ¿y tú qué fuiste de la iglesia? No, pues yo soy creyente, Señor, yo iba al culto, ahí me sentaba a oír la predicación de tu palabra. Pues sí, pero en toda tu vida de creyente, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, solo ahí estuve, Señor. Entonces, pero dame mi premio, Señor, porque yo fui creyente, iba a la iglesia, dame mi premio. ¿Y qué premio va a ganar? Y me dijo: nada, no hizo nada. Y cuando vean, fíjense bien, solo observen a los niños, tengan un montón de regalos, y por aquí tiene un niño sentado y todos los demás están ahí, y el primero está aquí, y entonces usted agarra el regalo y se lo va a dar a aquel, y se queda con las manos al otro, y se lo va a dar a aquel, y queda con las manos esperando el regalo, porque los regalos todo el mundo quisiera, ¿no? Entonces, y resulta que allá pues el Señor va a recompensar de acuerdo a lo que hizo, estando en este cuerpo. Ahora tuvo oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hizo, allí le va a salir. Tuvo miedo de predicar el Evangelio, allí le va a salir. ¿Y miedo por qué? Pues sí, porque dice: bueno, yo no sé cómo hablar. Miren, me extraña porque a veces ponemos de obstáculo que no sabemos leer ni escribir. El hermano Luis Robles, ese hombre era analfabeto, nunca fue a la escuela, pero cuando se subía al bus, a todo el mundo le predicaba. Lo que sabía, que había oído, eso predicaba, ¿verdad? No se necesita ser gran letrado para hablar la palabra de Dios. Ese hermanito y se sentaba a la par de cualquiera ahí. ¿Y para dónde va? Yo voy para allá. ¿Y usted? Yo voy a un culto, yo soy cristiano. Era lo primero que hacía. ¿Y usted? No, yo no soy cristiano. Pues mire, usted debe confiar en Cristo como su Salvador. Él murió por usted por su pecado. Era todo lo que decía el hermano. Y hablaba del Evangelio, ¿no? Ahora entonces, vamos a dar cuenta entonces. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, entonces, ¿qué pasa? La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje siempre lo pone la gente como que la salvación se pierde porque es probado por el fuego. Pero ¿qué es lo que está probado aquí, hermano? Las obras. Fíjense que el apóstol Pablo en este versículo 10 empieza a hablar conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Es decir, está hablando del ministerio que le fue dado al apóstol Pablo, como le fue dado al apóstol Pedro, como le fue dado a Apolo
y como le fue dado, bueno, ahí en ese capítulo 3 está hablando del ministerio que recibieron los apóstoles. Y ahí en la iglesia de Corinto había una gran división. Algunos seguían a Pablo, otros seguían a Cristo, otros seguían a Apolo, otros seguían a Cefas. Y entonces Pablo le dice, eso no puede ser así. Es cierto, dice Pablo, yo he puesto el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento, hermano? Cristo es el fundamento. Y ve aquí Pablo como una construcción, como el edificio, como un edificio, como hacer una casa. Dice, yo puse el fundamento, yo puse los arranques. Dice Pablo, que es Jesucristo. Pero, entonces, ¿se puede poner otro fundamento sobre el fundamento que ya está puesto? No. Imagínense que una casa le pusieran el fundamento y después dijeran, bueno, pongámosle otro fundamento más arriba y otro solo de fundamento. No serviría eso. Ahora entonces, y dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, entonces la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Las obras, es decir, el ministerio de cada uno va a ser probado según el pasaje, ¿verdad?, que tenemos aquí de referencia, el contexto. La obra de Apolos, la obra de Pablo, la obra de Cefas, la obra de todos los que estaban involucrados en esa predicación en la iglesia a los Corintios, iba a ser probada el ministerio. Si esos ministerios eran con malas intenciones, iban a ser como la madera, como el heno, como la hojarasca, que cuando es probada con el fuego se quema. Pero si ese ministerio era sólido y era genuino y era un ministerio que buscaba darle la gloria a Dios, entonces el ministerio no se quema, porque iba a ser probado con fuego, pero ustedes saben que iba a ser como el oro, la plata o las piedras preciosas, que no se queman con el fuego. Uno le pone fuego al oro, lo que hace es que se derrite, pero al quitarle fuego, ¿qué pasa con el oro? Vuelve a estar sólido otra vez. Ahora entonces, y Pablo dice, bueno, la obra de cada uno será probada en el tribunal de Cristo. Es decir, hermano, todo lo que tú hagas será probado allá para poder obtener el galardón. La salvación es gratuita, la salvación no se compra, la salvación es un regalo, pero el galardón es ganado. Tiene que ser a través de un ministerio o a través del don que Dios te ha dado, poniendo a la disposición de todos los demás creyentes. Ahora entonces, y todo lo que tú tienes, ¿verdad?, que dedicas al servicio del Señor, tiene que ser en un sentido fiel, ¿verdad? No por jactancia, no por ganancia, sino más bien para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así tiene que ser. Bien, entonces, dice en 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Casi siempre el que juzga se considera que él está correcto, el que juzga. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, dice, no juzguen ustedes, dejen que Dios juzgue.
si Dios juzga que lo hiciste correcto, de Él vas a tener alabanza. Imagínese usted en el gran desfile de creyentes ahí, en el tribunal de Cristo, y quien esté aplaudiéndole a usted sea el Señor. Y diga, buen siervo, ¿verdad? Y le aplaudo al Señor. De Él va a recibir los aplausos. Muchos quisieran que aquí les aplaudiéramos, ¿no? Aquí en la... Entonces, si les aplaudiéramos aquí en la tierra, hiciéramos mal. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que eso sería la recompensa que recibirían, pero allá en el tribunal de Cristo no recibirían nada. Si las hermanitas, por ejemplo, que ponen las flores, ¿verdad? Aquí, dirán, no, pero esto es para que me vean los hermanos que puedo, ¿verdad? Arreglar floreros. No lo haga de esa manera. Diga, bueno, para darle la honra, la gloria del Señor. Y aunque usted diga, bueno, pero este florero está mal hecho, aunque los demás digan que este florero está mal hecho, pero usted lo hizo para la honra y gloria del Señor. Lo hizo con corazón sincero y de buena voluntad. De Él va a recibir aplausos. Nosotros somos buenos para juzgar a otros, los que estamos aquí, ¿verdad? Viendo todo. Pero más sin embargo, Dios es el que juzga con justicia y correctamente. Ahora entonces, si alguien quiere honra y gloria aquí en esta tierra, esa va a ser su recompensa. No va a recibir más. Ahora entonces, vemos aquí entonces en el tribunal de Cristo las posibilidades de tener el buen siervo y fiel puede tener una corona, porque todo lo que hizo pasó por el fuego y no se quemó, porque su obra fue conforme al oro, la plata y las piedras preciosas. Pero el que no fue fiel va a salir como este avergonzado, ¿verdad? Va a perder los galardones. ¿Por qué? Porque todo se quemó. Era como la madera, el heno o la hojarasca. Eso se quema con el fuego. Entonces, para no salir avergonzados, entonces mejor seamos fieles en todo lo que hagamos, hermanos. Seamos fieles. Fíjense bien. Sí, hay coronas por diversas acciones. Una hay para los pastores, hay para los creyentes que desean la venida de Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? El que no dijo nada no tiene corona. ¿Por qué? No tiene, porque no desea la venida de Cristo. Porque así dice el apóstol. Y dice, bueno, dijo el apóstol Pablo, yo ya tengo la corona, dice, ¿verdad? Y también que el Señor, y también el apóstol Pedro, que el Señor dará en aquel día, ¿verdad? Fue justo. Y no solamente para mí, sino para los que anhelan su venida. Es más, que por anhelar la venida de Cristo se puede ganar una corona a un creyente. Ahora entonces, y vemos aquí entonces que esta es la manera como Dios va a juzgar allá. Las obras van a ser pasadas por el fuego, ¿verdad? Va a haber un filtro ahí que va, porque uno se va quizás a morir pensando que todo lo que hizo estuvo correcto, y el Señor va a decir, no fue correcto. Allá, ¿verdad? Nada se le va a escapar ahí. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te van a avergonzar los creyentes allá, hermano? Sí, te van a avergonzar. Ahora entonces, por no recibir nada, pues, hay algunos dicen, no, yo quisiera una corona en que sea pelona, dice, pero no, hermano, porque no debe de ser ese el sentido del galardón. Ahora, Dios no da nada que no sirva, ¿verdad? Los humanos hacemos estas acciones, ¿verdad? De esa manera, pero Dios no. Ahora, entonces, el arrebatamiento, la primera fase, según también
Dice, los pactos con Israel no se cumplen en el rapto. Es decir, hay algunas iglesias que están predicando hoy día que los pactos de Israel se están cumpliendo en el rapto de la iglesia. Que Israel prácticamente quedó, ya no tiene nada, ninguna perspectiva, esperanza con Dios, porque Dios le quitó todo. Algunos dicen que Israel prácticamente ha desaparecido de la mente de Dios. Pero el apóstol Pablo escribe 3 capítulos en la carta a los romanos para decir que no. Es más, dice que nosotros somos como esa rama, ¿verdad?, que fue injertada en el olivo, ¿verdad?, para darle vergüenza a Israel, porque desecharon a Cristo, ¿verdad?, para hacer que ellos se vuelvan celosos de lo que se creían. No, los judíos eran, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios. Así como hay iglesias hoy día que dicen, bueno, no, si miren, si quieren una buena iglesia, nosotros somos la mejor. Somos la mejor. Somos la iglesia mejor. Ahora entonces, ¿y saben qué? No es que sea lo mejor, pero es el orgullo. Es el orgullo. Y este tipo de iglesias ni siquiera trabajan para hacer iglesia, para que haya un crecimiento, para que la gente pueda convertirse a Cristo. ¿Sabe qué hacen este tipo de iglesias? Robándole miembros a otra iglesia. Así hacen como hacen iglesias. Ahora entonces, no se cumplen. Ahora veamos. Solo creyentes en Cristo son llevados de la tierra en el rapto, según Juan capítulo 14, versículo 2 al 3 y Apocalipsis capítulo 3 y 10. Es decir, los judíos no van en el rapto de la iglesia. Bueno, los que han confiado en Cristo como su Salvador, sí, ¿verdad? Pero en sí el pueblo de Israel no se va en el rapto, se queda. Ahora, Israel tiene que enfrentar una gran disciplina que Dios, ¿verdad?, le va a poner ahí en el tiempo de la tribulación. Ahora entonces, veamos este pasaje. Bueno, hay por lo menos algunos pactos que son mencionados en la Biblia. El pacto abrahámico. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una tierra, te voy a dar descendencia, te voy a dar una familia grande, te voy a dar fama, le dijo a Dios a Abraham. Entonces, y de ahí, de esa familia, va a salir el Mesías. Ese fue el pacto, ¿verdad?, de esa descendencia. Ahora, está el pacto mosaico. Bueno, a Moisés le dijo Dios, dile al pueblo, como no quieren ir bajo la gracia, entonces voy a darles un pacto que va a ser los mandamientos que tienen que cumplirlos. Ahora entonces, y esos mandamientos fueron incapaces de cumplirlos ellos, ¿verdad? Dios les dijo, los traje como en alas de águila. Los venía, como decimos nosotros en buen salvadoreño, los veníamos chinchoneando. Como cuando a un niño malcriado lo venimos ahí chinchoneando, ¿verdad? Cállate, porque a los padres a veces les da pena, ¿verdad?, por lo que los hijos hacen, y les hacen algún berrinche, y lo hacen delante de la gente para que los padres se vean avergonzados. Y el papá dice, cállate, hijo, no hagas eso. No, te voy a dar un dulcito cuando llegue a la casa. Un premio le está dando por el berrinche, ¿verdad? Te voy a dar un dulcito, pero cállate. Y el cipote sigue con el berrinche. Entonces, así traía Dios a Israel. Querían agua, les daba agua. Querían carne, les daba carne. Querían todo lo que querían, Dios se los daba, pero de repente Dios dijo, no puede ser así. No hay que hacer tan alcahuete. Y sabe que en lugar de que le ofrezca al niño un dulcito, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que darle una nalgada, ¿verdad? Una nalgada hay que darle. ¿Sí? Así se disciplina, ¿no? Como una nalgada.
Porque si usted se deja a ese niño así, va a ser un malcriado, no solamente con usted, con toda la gente. Y después va a sufrir mayor vergüenza. Ahora entonces, y Dios le dice, te voy a dar mandamientos. Y ellos dijeron, todo lo que quiera, Señor, eso lo vamos a cumplir. Y no fue así. Moisés fue a traer las tablas de los mandamientos y el pueblo se quedó aquí porque Moisés no bajaba y ya habían quebrantado los mandamientos y sin haberlos leído. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, que no iban a tener imágenes de otros dioses. Y ya lo habían quebrantado, imagínense, ni siquiera los habían leído. Que tenían que adorar a Dios sobre todas las cosas. Ahora entonces, y por eso, ¿verdad? Pero el pacto con David, bueno, a David le dice Dios, mira David, porque tú has sido fiel, yo te voy a dar descendencia y toda tu descendencia va a tener derecho al linaje donde va a provenir el Mesías, donde va a estar el rey que va a gobernar sobre toda la tierra eternamente. Esa fue la promesa para David. Y el nuevo pacto involucra todo lo que le prometió a David, pero en el nuevo pacto fuimos incluidos nosotros. ¿Sabe que cuando celebramos la cena, qué dice, hermano? Que este es el pacto de la alianza, ¿no? Y somos incluidos los gentiles, ¿no? Ahora, entonces son pactos, pero más sin embargo, Israel, fíjense bien, esos pactos no son para la iglesia, son para Israel. Y Dios se lo va a cumplir hasta en el milenio, en el reino milenial se lo va a cumplir. Dice, veamos aquí un pasaje que es para la iglesia. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros, ahí estéis también vosotros. Ahora entonces, era en el aposento alto, Jesús estaba dando instrucciones a los creyentes, a los discípulos, y les dice, bueno, no se preocupen, porque Jesús les dijo, voy a morir. Pero no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. Y ellos dijeron, estaban turbados, si creen en Dios, crean también en mí, les dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Eso es lo que está haciendo Cristo ahora. Está preparando un lugar para cada creyente allá en el cielo. Está preparando un lugar para cada creyente. Ahora, hermanos, entonces, Él no se ha ido pues solo por irse y dejar de su ministerio, ¿no? Allá en el cielo hay un gran mesón, ¿verdad? Grande, donde todos vamos a estar ahí, donde todos vamos a tener donde vivir. Va a haber casa para todos. Es porque la palabra morada significa un lugar donde hay muchas habitaciones, ¿verdad? Entonces, si no fuera así, dice, yo se los hubiera dicho. Jesús fue sincero con ellos. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también. Entonces, hermanos, la iglesia en el rapto se va con Cristo y va a estar con Cristo de una vez y para siempre. Y estando con Cristo de una vez y para siempre, se acaba todo aquello que usted ya no quiere aquí. ¿Y qué es lo que no quiere aquí, hermano? Este reuma me está matando, dicen algunos, ¿verdad? El reuma.
mi esposa le detectaron una hernia cervical aquí y el médico dijo, no te voy a operar, le dijo. Pero además de la hernia, le apareció que tiene artritis también en la columna. Imagínense qué incómodo pues no poder dormir todas las noches por el dolor. Entonces, pero cuando estemos con Cristo, fuera dolor. Amén, hermano. Fuera dolor. Se acaba todo. Y aquello, ¿verdad? Allá va a haber todo lo mejor para nosotros. Ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto. Porque así dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 3 y 4. Porque las primeras cosas pasaron. Fuera funeraria, ya no hay funerarias, no hay muerte. Farmacias, médicos, paramédicos, enfermeras, pierden su trabajo. Las noticias del diario ya, ¿verdad? Pierden su trabajo. ¿Y por qué? Porque ahora no tienen nada de enfermedad ni se muere la gente. O sea que va a ser algo maravilloso ya, hermano. El hermano Fidel siempre se preguntaba si íbamos a comer allá. Pero el hermano Fidel pensaba como un poco así como aquí, ¿verdad? Entonces me decía, hermano, me dice, y cuando estemos en el reino milenial de los gallineros de Salomón, quizás vamos a comer el día. Pues él pensaba en gallinas, por eso es que le dicen a los creyentes comen gallinas. Sí, en los gallineros de Salomón a la mujer vamos a comer, eran los mejores. Ahora entonces, pero allá va a ser maravilloso. Va a ser una vida diferente a la de aquí. Los hijos no van a, los hijos van a ser buenos hijos, maravillosos. ¿Cuántos quisieran que los hijos, verdad, fueran unas personas honorables, creyentes, responsables y de todo, verdad? Lo mejor, porque los padres se sienten honrados cuando sus hijos se portan bien. Pero aquí, ¿verdad? Ahora los hijos hoy en este tiempo son una desgracia, ¿verdad? Solo dándole dolores de cabeza a los padres a veces. Y el padre dice, Señor, te lo encomiendo a ti, Señor, porque ya no puedo, ¿verdad? Ya no puedo. Ahora entonces, vamos a estar, hermanos, Cristo se ha ido a preparar un lugar para nosotros allá. Cristo está ya preparando un lugar para nosotros. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Fíjense bien que en este versículo es un versículo enviado a creyentes. O sea, la carta fue enviada a creyentes. Ahora entonces, y le está diciendo, y quien está diciendo estas palabras es Cristo. Es el que envía las cartas a la iglesia. Y él dice, Cristo está diciendo, porque has guardado la palabra de perseverancia, es decir, no se volvieron atrás, creyeron el Evangelio y siguieron creyendo, se dieron cuenta que solamente Cristo era su Salvador y no retrocedieron y se mantuvieron firmes ahí, ¿verdad? Y la persecución vino y se mantuvieron firmes, no cambiaron. Ahora entonces, y dice aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y cuál es la hora de la prueba, hermanos? Es la tribulación. Y dice, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. ¿Sobre cuántos? ¿Sobre quién va a venir? Sobre todo el mundo. Pero la iglesia, ¿dónde va a estar? En el cielo con Cristo. Por eso dice ahí, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo te sacaré de la hora de la prueba.
La hora de la prueba aquí representa la tribulación. La iglesia no va a estar en la tribulación, pero sí van a estar Israel y va a estar todos los inconversos de ese tiempo. Allí van a estar, pero los que hemos confiado en Cristo estamos con Él allá en el cielo. No vamos a pasar ese momento, ¿verdad? Entonces, ese momento es para las naciones inconversas y para Israel. Y entonces aquí tenemos una ilustración de cómo sería el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y todos los creyentes van para arriba, para arriba. Ahora entonces, el arrebatamiento, la primera fase de la segunda venida, en el rapto la iglesia es llevada a la presencia del Señor para siempre. Juan 14, del 1 al 3 y 1 Tesalonicenses 4:17, Apocalipsis 3:10. Versículos ya los leímos, pero vamos a ver. Dice, bueno, nosotros en la iglesia vamos a ir a estar a la presencia del Señor. Una de las cosas que le preocupaban al hermano Rafael Chinchilla antes de morir era si iba a volver a su hija. Y él me decía, pues, ¿cómo es posible si estamos en este cuerpo, morimos y el cuerpo lo van a depositar al cementerio? Y el alma y el espíritu va a Dios quien lo dice. Ahora entonces, ¿cómo es posible que un espíritu podamos ver a otro espíritu? Ahora entonces, ¿y sabe qué? Entonces yo le explicaba, mire hermano, nosotros es cierto que el espíritu va de este cuerpo hasta Dios. Pero en el rapto de la iglesia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿El cuerpo a dónde está? En el cementerio. ¿El alma y el espíritu dónde está? En la presencia de Dios. ¿Pero qué va a pasar en el rapto de la iglesia? El alma y el espíritu van a juntarse otra vez con su cuerpo. Y vamos a ir completos. El alma y el espíritu van a juntarse con su cuerpo. Ese polvo se va a levantar y va a haber un cuerpo otra vez. Pero ¿sabe cuál es la diferencia en el cuerpo que dejamos ahí en el cementerio? Es que este cuerpo va a ser glorificado. Un cuerpo nuevo, pero con todos los sentidos. Vamos a poder ver, vamos a poder hablar, vamos a poder hacer todo, porque ¿qué sentido tendría que Dios nos llevara para allá y no tuviéramos un cuerpo físico? ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? Le dijo, cuando el joven rico se fue triste porque tenía mucha riqueza, y le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Y Jesús dijo, es imposible que un rico se salve, porque ama más las riquezas que a Dios. Ahora entonces, pero Pedro dijo, bueno, si este rico no se pudo salvar, y entonces, ¿cómo nos vamos a salvar nosotros que somos pobres? Porque el concepto de los judíos es que ser pobre era por pecador o porque Dios lo había desechado, por eso era pobre. Porque Dios no lo bendecía. Ahora entonces, y Pedro dice, bueno, ¿cómo nos vamos a poder salvar si no se salvó ese rico? Y dijo Jesús, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es imposible. Y Pedro se agarra de esas palabras y dice, Señor, pero nosotros le hemos dejado todo. Dice Pedro, no hemos dejado todo. Le dice, bueno, le dice Jesús a Pedro, en esta vida y en la otra, yo la voy a recompensar. Y le dice, a ustedes los voy a poner en 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel.
para juzgar una tribu. ¿Qué se necesita, hermano? Necesita un cuerpo, necesita boca, necesita ojos, porque va a estar haciendo un juicio, necesita todo. La única diferencia de Pedro al que estaba aquí en la tierra es que el cuerpo va a ser glorificado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo, cuando fue al monte de la transfiguración, ¿a quién más se apareció ahí? Moisés y Elías. Y Moisés y Elías tenían un cuerpo glorificado. ¿Y sabe qué? ¿Habló Moisés y Elías ahí en ese monte de la transfiguración? Sí, hablaron. ¿Tenían boca entonces? ¿Tenían ojos? Sí. Los apóstoles los conocieron. Y si nosotros, ¿verdad?, en el rapto de la iglesia vamos a tener cuerpos glorificados, nos vamos a conocer también. Amén, hermanos. Amén. Nos vamos a conocer también. Y el hermano Rafael Chichilla va a ver a su hija porque era creyente. Ahora entonces le damos la honra y la gloria al Señor, porque esto es maravilloso. Los creyentes no pasamos por la tribulación, sino que vamos a la presencia del Señor de una vez y para siempre. Ahora, no se turbe, bueno, este pasaje ya lo leímos, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Donde yo estoy, ustedes estén también conmigo, dijo Jesús en otras palabras. Entonces nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, cuando el resto de la iglesia, los creyentes vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Les da gozo eso, hermano? Amén. Debe darnos gozo porque vamos a estar con el Señor para siempre. Porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Pero no está la iglesia ahí. Amén. No está la iglesia. Vamos a orar.